Dice aquí la Escritura, quiero volver nuevamente acá, dice aquí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, Pedro está escribiendo y dice el verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El énfasis de toda esta carta, de la carta del apóstol Pedro, el énfasis de esta carta tiene que ver con el conocimiento. Con el conocimiento, incluso cuando leemos al final de la carta, en el capítulo 3, verso 18, el último verso de esta carta, lo que el apóstol Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El conocimiento, la palabra conocimiento que vemos que el apóstol Pedro utiliza es la palabra gnosis. Cuando tú tienes el conocimiento, la instrucción acerca de algo o de alguien. Y el apóstol Pedro está llamándonos a nosotros a que nos esforcemos a tener conocimiento ya no de algo, sino de alguien. El estar en Cristo Jesús no es una religión. Esto no es una religión. Si te han dicho que esto es una religión, te han mentido. Perdóname, pero te han engañado. Te vendieron gato por liebre. Porque Jesús no vino a establecer una religión. Si ustedes pueden ver las Escrituras, desde el Evangelio de Mateo hasta el Evangelio de Juan, en ninguna parte Jesús habla de religión. En ningún momento Jesús habla de religión. De manera que esto no es una religión, pero tampoco es una filosofía. Hay personas que yo he escuchado decir, personas, no, porque el cristianismo eso es una filosofía de vida y hay que vivirlo así y esto. Yo quiero decirte que el cristianismo tampoco es una filosofía de vida. Porque si fuera filosofía, fuera vana palabrería. Y el Evangelio no es palabra sin poder. Como dice el apóstol Pablo, no huecas sutilezas, que no es más que para seducir, para manipular, para controlar las mentes de aquellos que no están afirmados en el Señor y en el conocimiento de Él, y se dejan mover como veletas por el viento. Según sopla el viento, se mueven sus vidas. Por esa razón el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, habla de que él no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios porque son palabras que producen transformación, son palabras que producen cambio, son palabras que producen sanidad, son palabras que producen restauración, son palabras que producen salvación en la vida del individuo. Y el apóstol Pedro escribe hablando de que era necesario crecer en el conocimiento de la persona de Jesucristo. Porque si tú y yo hemos nacido de nuevo, si has nacido de nuevo, si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, quiero decirte que tú tienes un llamado. Hay personas que se pasan la vida entera preguntando cuál es el llamado de Dios. El primer llamado de Dios sobre tu vida es crecer en su gracia y su conocimiento. Es conocerle a Él. Es conocerle a Él. Y yo no estoy hablando de conocerle de manera intelectual como lo conocen los teólogos. Los teólogos creen conocer a Dios, pero no, muchas veces los teólogos lo que conocen es acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Pero cuando tú le conoces a Él, yo te garantizo que tu vida es diferente. Quiero decirte algo más. Cuando el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en la carta de los Efesios, habla que no salga palabra corrompida de nuestra boca. Una palabra corrompida no son los que nos enseñan cuando éramos pequeños, que nos daban pecosones, ¿verdad? Mira, no digan una palabra, El tema es que palabra corrompida es toda palabra que
El pasado miércoles estuvimos viendo Efesios capítulo 2, donde nos habla la palabra que por gracia hemos sido salvos. Hemos obtenido un favor no merecido de parte de Dios. Y a través de ese favor no merecido obtenemos salvación. Nosotros no hicimos nada para merecernos que Dios nos entregase todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Tú y yo no hicimos nada. En el libro de Isaías habla claramente que las mejores obras tuyas, las mejores obras mías, para Él son como trapos de inmundicia. Es decir, por mejor que tú y yo nos comportemos, eso no es lo que va a mover el corazón de Dios, ni fue lo que movió el corazón de Dios en la eternidad para salvarte. Fue por su pura gracia, por su puro amor, por su puro afecto. Dice el apóstol Pedro que todas las cosas nos fueron dadas, tanto en el ramo natural como en el ramo espiritual, por gracia. Y la razón por la cual Pedro quiere establecer esto es para que nosotros, si no por amor, aunque sea por agradecimiento, nos detengamos y valoremos la persona de Jesucristo. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra está hablando ahí de que Dios nos ha dado a nosotros preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Pero hay algo más interesante. Las promesas, las bendiciones de Dios en sí misma no es el fin. El fin de Dios, y es por eso que es más que promesa, el fin de Dios de la bendición es que seamos participantes de su naturaleza. El fin de Dios es llevarnos, reposicionarnos a nosotros en el lugar que nos correspondía cuando Él creó, diseñó, planificó el mundo. Y hay grandísimas, hay preciosas promesas que Dios ha establecido para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Son grandísimas y son preciosas las promesas de Dios, son poderosas. Las promesas de Dios son poderosas. Pero ¿cómo tú vas a conocer las promesas de Dios si no te detienes a conocer su palabra? Yo quiero decirte algo. Tú no vas a mantener a un bebé dándole una dosis de leche una vez a la semana. ¿Le diste de comer al niño? Sí, ya yo le di de comer. ¿Cuándo le diste de comer? Hace 4 días. Ese niño va a tener deficiencia. Cuando tú lo veas gordito, está inflado. Pero ese niño tiene desnutrición, porque no está siendo alimentado de manera correcta, de manera eficaz. No hay manera de que tú y yo como creyentes, como hombres, mujeres de Dios, podamos caminar y podamos apropiarnos, podamos disfrutar de las promesas de Dios si no la conocemos. ¿Y cómo la vamos a conocer si no nos detenemos en su palabra? No, porque yo voy los domingos a la iglesia y yo con eso poncho tarjeta. Yo quiero decirte algo, esto es un asunto de ponchar tarjeta. Yo quiero decirte algo, la revelación que Dios ha traído a mi vida, y yo la comparto con ustedes porque es para edificar la iglesia, es de gran bendición a tu vida. Pero hay algo que Dios quiere revelarte a ti de manera directa. ¿Cuándo fue la última vez? No quiero que nadie me responda. ¿Cuándo fue la última vez que tú te detuviste y te deleitaste en la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, no, yo voy a devorar esta palabra? Para un examen, yo sé que tú te metes un libro completo en un mes. ¿Cuándo fue la última vez que este rollo que dice la Escritura que es dulce como la miel, tú te lo comiste? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? No, pastor, que la Biblia, leer la Biblia en un año. Pero ¿cuántas personas aquí no están en la universidad que cogen tienen que si cuántos créditos? Y antes de terminar el semestre se han leído 4, 5, 6 libros, mínimo. Si
Sin embargo, este no. No, por más que tienes que pasar el examen, pero hay un examen en tu vida que tienes que pasar. Lamentablemente se nos han dañado a nosotros. Nos han dañado, nos han contaminado con el mensaje de fe. Y quiero aclarar algo acá. Cuando hablo que nos han dañado con el mensaje de fe, es porque se nos habla tanto de fe, que se ha descuidado la enseñanza de que algún día nosotros vamos a estar delante de nuestro Señor y vamos a rendir cuenta. Yo no estoy hablando de condenación, estoy hablando que dice la Escritura que un día vamos a rendir cuenta delante de Él. La palabra habla de que hay personas que van a recibir galardones y hay otros que van a salir avergonzados. Va a haber personas que cuando estén delante de su Rey se van a dar cuenta que desperdiciaron su vida yendo a una iglesia como si fuera un garaje, parqueándose y luego saliendo y no haciendo más nada. Cuando Dios nos está llamando a conocerle, para que entendamos que la palabra tiene que ver más que promesas. El mensaje de fe es grandioso, es poderoso, y los que me conocen saben que yo creo en ese mensaje y lo predico. Yo creo en la sanidad, creo en la restauración, creo en la liberación, creo en la sanidad interior, creo en la prosperidad, porque ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, pero el Evangelio tiene que ser servido de manera completa. No podemos mutilar la palabra. Dice aquí que en el momento en que fuimos salvos, que huimos de la corrupción de este mundo, en ese mismo momento fuimos aptos para recibir estas promesas que son bellas, que son poderosas, que son grandes. Pero la vida del creyente consiste en más que promesas. La vida del creyente representa algo más que una bendición, que una prosperidad o que una sanidad. Es más que eso. Y es por eso, y voy a centrarme en el verso 5 hoy. La semana que viene vamos a continuar con otros versos. Dice el verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Dice, primero, ¿cuál debe ser la actitud nuestra? Debe ser una actitud diligente. Diligentes. Dios está llamando a una generación de hombres y mujeres diligentes. Yo estoy seguro que si Dios fuera un patrón y nosotros fuéramos sus obreros como tales, muchos de nosotros quizás ya hubiésemos estado despedidos por ser vagos. ¿Saben qué? Una persona diligente, y en Proverbio lo vemos, el diligente es como la hormiga. La hormiga en verano es que busca el alimento para cuando venga el invierno tener provisión. El creyente que es diligente, cuando está en buena, como digo yo, con Dios, cuando está en alta con Dios, es el momento para tú hacer provisión espiritual, es el momento para tú comerte el rollo, es el momento para tú involucrarte en tantas cosas, para que cuando venga el invierno a tu vida, cuando venga la fría soledad, cuando venga la fría crisis, cuando venga el frío dolor, tú tener provisión, tener un buen depósito, tener un buen depósito. Tener un buen depósito. Voy a repetirte esto. En el momento de dolor, en el momento de crisis, tener un buen depósito, porque fuiste diligente como la hormiga, que en el verano, que en el tiempo propicio, tú te abasteciste de alimento. Porque va a haber un momento donde tú no puedes abrir la Biblia. Va a haber un momento cuando tú estás frente al médico, estás en el consultorio y él te da el reporte, te da el diagnóstico. Tú no tienes momento para buscar la Biblia ahí, pero hay una palabra en tu espíritu. Hay una palabra en tu espíritu que fue sembrada 1 mes, 2 meses, 3 meses antes, que esa palabra va a brotar de ti. Y aunque el médico te diga el diagnóstico, aunque haya lágrimas en tus ojos, tú vas a permanecer firme, porque hay una palabra que tú fuiste diligente.
en abastecerte de ella. Y esa palabra, tú temblorosa, con lágrimas en los ojos, pero te mantienes firme, porque fuiste diligente. Fuiste diligente. Con diligencia buscar el rostro de Dios. Con diligencia hacer lo bueno. Dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos que ser diligentes, identificar lo que Dios quiere que hagamos, identificar lo que Dios quiere que nos movamos, identificar la persona a la cual Dios quiere que le hablemos. Cuando tú estás en una fila, en un bando, tú no estás en esa fila por casualidad. Tienes que con diligencia estar en la fila y ver quién tiene necesidad. ¿Quién tiene necesidad de una palabra? ¿Quién tiene necesidad de un aliento? No que tú le hagas coro a los que están en la fila, hablando del gobierno, hablando del gobierno pasado, hablando de la luz, hablando del agua, hablando de la gasolina. Y tú comienzas también a envolverte en esa conversación. Ese es el momento para ser diligente y decir sí. Y las cosas, ¿sabes qué? Las cosas quizás vayan a ir de mal en peor. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La vida tuya y la vida mía no va a depender de la economía. La vida tuya y la vida mía no depende de los políticos. La vida tuya y la vida mía no depende del hombre. Depende de aquel que sustenta todas las cosas. Hay que ser diligente. Hay que ser diligente. Yo recuerdo una reunión en mi casa. Habíamos un grupo de hombres allá. Y hubo alguien que dio un ejemplo. Yo creo que fue Hansel que me habló de ese ejemplo. En aquella ocasión, estábamos en un grupo y estábamos hablando, y yo le decía a los hombres que estábamos reunidos en casa de que teníamos que ser diligentes con el tema del Evangelio, con predicar el Evangelio. No sé si tú recuerdas esa conversación. Y Hansel, y yo recuerdo que él dijo, sí, mire, y en pocos minutos me describió cómo la persona por algo que perece, que es como son las cosas de las ventas multinivel. No estoy predicando en contra de la venta multinivel ahora, pero estoy diciendo algo. Si tenemos la misma diligencia para el reino como tenemos la diligencia para las ventas multinivel. Yo recuerdo que en ese momento él me presentó a mí mismo cómo que se mueve eso. Digo, wow, pero si nos moviéramos así en el Evangelio, tendríamos que convertirnos en buzos para predicarle a los peces del mar, porque no habría gente que convertirse ya. Pero no. Cuando la gente está envuelta en estas cosas, ustedes ven que es buscando oportunidad de negocio. Y vamos a un sitio y una vez, identificando oportunidades. Es como un vendedor. Aquí hay un hermano que se dedica al negocio de alarmas. Y cuando yo voy con él, antes iba a un lugar, y usted que llegaba al lugar, quiere identificarme una vez. Ahí no hay alarma. Somos igualmente diligentes para identificar la oportunidad para hacer las cosas conforme a los intereses del reino. Porque quiero decirte que el reino de los cielos consiste en más que promesas, consiste en más que bendición. Dice que con toda diligencia a nuestra fe le añadamos virtud. A nuestra fe. Porque recuerden que hay una fe inicial que es la que nos abre las puertas al reino. Hay una fe que es la que produce la salvación en nosotros. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es esa fe que produce en nosotros la habilidad de nosotros ser herederos del reino de los cielos. Pero no podemos quedarnos en ese nivel de fe. Cuando yo le tengo que confesar algo, cuando yo veía este versículo, que a vuestra fe debemos de añadirle virtud, yo entendía que, bueno, viéndolo de manera llana, es bondad. A nuestra fe tenemos que añadirle bondad, tenemos que ser buenos, tenemos que ser generosos. Y ahí mismo uno comienza a buscar excelencia en otros versículos. Dice la Escritura en un libro de Filipenses, que dice, vuestra gentileza sea conocida por todos vosotros, el Señor está cerca. Y yo ahí mismo comencé como a cuadrar, y eso era lo que dice. Pero cuando me meto entonces en lo que realmente la palabra quiere decir, y busco el original de la palabra en griego, la palabra virtud, ahí lo que significa es excelencia. Es decir, a nuestra fe tenemos que añadirle excelencia. Dios está llamando a una generación de hombres y mujeres
que seamos excelentes en Él. Excelentes. No bueno, no muy bueno, excelentes. Y cuando vean las calificaciones nuestras, no tengan 90 más, y 95 más, 100 más. 100 más. Ese es el nivel de excelencia que Dios está llamando a nosotros. Nuestra fe debe ser excelente. Y una fe excelente es una fe que no está contaminada. Una fe excelente es una fe no contaminada. ¿Cómo procuramos que nuestra fe no esté contaminada? Yendo a la fuente de ella. Y a través de la fuente de la fe vamos a poner el cuidado suficiente para no contaminarla. Cuando una fe es excelente, no solamente cuando la conservamos pura, sino también cuando esa fe nosotros maximizamos su potencial.